Hay momentos en la historia en los que una catástrofe parece inevitable, como si hubiera sido causada por fuerzas fuera del control humano. Sin embargo, cuando se observa con atención, muchas de las tragedias más grandes no comenzaron con un desastre natural ni con un enemigo invisible, sino con una decisión equivocada, una omisión, una mala comunicación o un exceso de confianza. El error humano no siempre se manifiesta como negligencia evidente. Lo inquietante es que estos errores suelen parecer pequeños en el momento en que se cometen, pero cuando se combinan con sistemas complejos, tecnologías peligrosas o contextos inestables, pueden desencadenar consecuencias irreversibles. El hundimiento del Titanic es uno de los ejemplos más conocidos de cómo la confianza excesiva puede convertirse en una sentencia. El barco fue diseñado con tecnología avanzada para su época y se promocionó como prácticamente insumergible. Esa percepción influyó en múltiples decisiones críticas. Se redujo el número de botes salvavidas porque se consideraban innecesarios y se priorizó la comodidad sobre la seguridad. Además, el Titanic recibió múltiples advertencias sobre la presencia de icebergs en su ruta, pero no se redujo la velocidad de forma significativa. Cuando el impacto ocurrió, el sistema de compartimentos estancos no fue suficiente para compensar la magnitud del daño. El error no fue un solo factor, sino una cadena de decisiones humanas basadas en la idea de que el riesgo era mínimo. Esa combinación transformó un accidente en una tragedia masiva. El desastre nuclear de Chernobyl demuestra cómo un error técnico puede amplificarse cuando se combina con decisiones mal gestionadas. Durante una prueba de seguridad, los operadores desactivaron sistemas de protección clave para cumplir con un protocolo mal diseñado. A esto se sumó una falta de comprensión completa del comportamiento del reactor en condiciones inestables. Cuando el sistema comenzó a reaccionar de forma inesperada, las respuestas humanas fueron lentas y confusas. El resultado fue una explosión que liberó enormes cantidades de radiación. Lo más grave no fue solo el error inicial, sino la demora en reconocer la magnitud del desastre y en evacuar a la población cercana. La catástrofe no fue causada por la tecnología en sí, sino por decisiones humanas tomadas bajo presión y con información incompleta. La explosión del transbordador espacial Challenger es otro ejemplo de cómo ignorar advertencias puede tener consecuencias fatales. Ingenieros habían expresado preocupaciones sobre el comportamiento de ciertos componentes a bajas temperaturas. Sin embargo, esas advertencias no fueron atendidas con la seriedad necesaria debido a presiones de calendario y expectativas públicas. El lanzamiento se realizó a pesar de las condiciones adversas. Minutos después del despegue, una falla estructural provocó la destrucción del transbordador. El accidente químico de Bhopal revela cómo la combinación de mantenimiento deficiente y decisiones empresariales puede generar una tragedia humana. Una planta industrial operaba con sistemas de seguridad incompletos y protocolos relajados para reducir costos. Cuando se produjo una fuga de gas tóxico, las alarmas no funcionaron correctamente y la población no recibió información clara sobre cómo actuar. El error humano no se limitó a un solo momento, sino a años de decisiones acumuladas que debilitaron la seguridad del sistema. La catástrofe fue el resultado final de una cadena de omisiones que se ignoraron hasta que fue demasiado tarde. El apagón masivo del noreste de Estados Unidos y Canadá en 2003 demuestra cómo pequeños errores de supervisión pueden escalar rápidamente. Una línea eléctrica falló y los sistemas de monitoreo no alertaron a los operadores de manera adecuada. A medida que el problema se propagaba, las decisiones para aislar la falla se tomaron tarde o de forma incorrecta. En cuestión de minutos, millones de personas quedaron sin electricidad. Aunque no fue una tragedia mortal, el impacto económico y social fue enorme. Este evento muestra cómo la falta de respuesta oportuna ante una señal temprana puede transformar un problema local en una crisis regional. La tragedia del vuelo Air France 447 ilustra cómo la confusión humana puede ser tan peligrosa como una falla mecánica. Cuando los sensores del avión dejaron de funcionar correctamente, los pilotos recibieron información contradictoria. En lugar de estabilizar la aeronave, se realizaron maniobras que empeoraron la situación. La falta de comprensión clara de lo que estaba ocurriendo llevó a una pérdida de control que terminó en el accidente. Este caso demuestra que incluso en sistemas altamente automatizados, el factor humano sigue siendo decisivo en situaciones críticas. El colapso del puente de Tacoma Narrows es un ejemplo de cómo subestimar fenómenos físicos
puede tener consecuencias inesperadas. Los ingenieros no anticiparon correctamente cómo el viento interactuaría con la estructura. A pesar de señales claras de vibración, no se tomaron medidas suficientes para corregir el diseño. El puente colapsó poco después de su inauguración. El error no fue una falta de cálculo aislada, sino una comprensión incompleta del comportamiento dinámico de la estructura. Este evento transformó la ingeniería moderna al demostrar que incluso diseños aparentemente sólidos pueden fallar si no se consideran todas las variables. La tragedia de la central hidroeléctrica de Bongqiao en China muestra cómo decisiones políticas pueden agravar desastres naturales. La presa fue diseñada para resistir ciertas condiciones, pero se ignoraron advertencias sobre lluvias extremas. Cuando las precipitaciones superaron los límites previstos, la estructura colapsó y provocó inundaciones masivas. La falta de comunicación y la demora en liberar información empeoraron la situación. El error humano no fue solo técnico, sino también administrativo, al priorizar la imagen y el control sobre la seguridad de la población. El incendio de la discoteca Station en Estados Unidos es un ejemplo de cómo la falta de cumplimiento de normas básicas puede ser mortal. El uso de pirotecnia en un espacio cerrado con materiales inflamables fue una decisión claramente peligrosa. A esto se sumó una mala señalización de salidas de emergencia y una respuesta caótica durante el incendio. En minutos, el lugar se convirtió en una trampa. El error humano fue evidente, pero también lo fue la cadena de fallos previos que permitieron que el riesgo existiera en primer lugar. El accidente del petrolero Exxon Valdez muestra cómo una combinación de fatiga, supervisión deficiente y decisiones incorrectas puede provocar un desastre ambiental. La desviación del rumbo, sumada a una respuesta tardía, provocó un derrame masivo de petróleo. El impacto se extendió durante décadas, afectando ecosistemas completos. Este caso demuestra que los errores humanos no siempre causan víctimas inmediatas, pero pueden generar daños a largo plazo que son igual de devastadores. El desastre de el Ferry Herald of Free Enterprise revela cómo la rutina puede volverse peligrosa. El barco zarpó con las puertas de carga abiertas debido a una falla en la comunicación interna y a la confianza en procedimientos repetitivos. En minutos, el agua inundó el interior y el ferry volcó. La tragedia no se debió a una tormenta ni a una falla estructural grave, sino a una omisión humana que se convirtió en una cadena fatal. La explosión de la plataforma Deepwater Horizon es un ejemplo moderno de cómo las decisiones bajo presión económica pueden llevar a catástrofes ambientales. Advertencias técnicas fueron minimizadas para acelerar operaciones. Cuando ocurrió la explosión, los sistemas de contención fallaron y el derrame se prolongó durante meses. El error humano se manifestó tanto en la toma de decisiones previas como en la respuesta inicial. Este evento mostró cómo el costo de ignorar riesgos puede superar cualquier beneficio económico inmediato. El accidente ferroviario del Lac-Mégantic demuestra cómo una serie de pequeñas decisiones puede tener un efecto acumulativo devastador. Un tren cargado con material peligroso fue dejado sin supervisión adecuada. La falta de frenos suficientes permitió que se desplazara sin control. Cuando descarriló, la explosión destruyó gran parte del pueblo. El error humano no fue un acto aislado, sino una cadena de prácticas inseguras normalizadas con el tiempo. La tragedia del transbordador espacial Columbia refuerza la idea de que ignorar señales pequeñas puede ser fatal. Durante el lanzamiento, un fragmento de material impactó el ala del transbordador. Aunque se detectó el evento, se subestimó su gravedad. Durante la reentrada, el daño provocó la desintegración de la nave. Este caso demuestra cómo la confianza en experiencias pasadas puede llevar a minimizar riesgos nuevos. Cuando se observan todas estas catástrofes, aparece un patrón inquietante. Rara vez el error humano es evidente en el momento en que ocurre. El problema surge cuando ese error interactúa con sistemas complejos, donde las consecuencias se multiplican de forma impredecible. La tragedia no suele ser inmediata. Se construye paso a paso, decisión tras decisión. Otro elemento común es la falta de comunicación. Muchas catástrofes se agravan porque la información no fluye correctamente entre las personas involucradas. Advertencias que no se escuchan, datos que no se comparten o señales que se interpretan mal pueden marcar la diferencia entre un incidente controlable y un desastre total. El factor tiempo también juega un papel crucial. En múltiples casos,
Hubo oportunidades para corregir el error, pero se perdieron por retrasos, dudas o negación. El ser humano tiende a subestimar la probabilidad de eventos extremos, especialmente cuando no los ha experimentado antes. Esta tendencia psicológica, combinada con sistemas de alto riesgo, crea un entorno propicio para las catástrofes. Lo más inquietante es que muchos de estos errores podrían haberse evitado con medidas simples. Protocolos claros, comunicación efectiva y respeto por las señales de advertencia habrían cambiado el desenlace. Sin embargo, la presión, la rutina y la confianza excesiva suelen debilitar estas defensas. Comprender estos errores no es solo un ejercicio histórico, es una herramienta para el presente. Cada tragedia analizada ofrece lecciones sobre cómo el comportamiento humano puede amplificar riesgos o mitigarlos. La historia demuestra que no basta con tener tecnología avanzada o diseños sofisticados. Sin decisiones responsables y una cultura de seguridad, incluso los sistemas más complejos pueden fallar. Al final, estas catástrofes no son solo relatos del pasado, son advertencias, recordatorios de que el error humano es parte de nuestra naturaleza, pero también de que aprender de esos errores es la única forma de evitar repetirlos. Si te quedaste pensando, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos a explorar ideas, historias y hechos que esconden más de lo que parece a simple vista. Comparte este video y vuelve mañana, porque la curiosidad nunca se agota.